En un lugar de Canarias, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía una chica guapa de cabello liso, elegante, de pómulo antiguo y pose corredera. Emigró persiguiendo un sueño y lo cambió por dramas oscuros e historias llenas de terror. En la actualidad, ejerce también como hechicera y productora en el arte de la nigromancia más literaria y también presenta un club muy vampírico lleno de curiosidades. El momento más relevante de su vida, en el que tuvo un punto de inflexión, ocurrió este mismo año, en verano de 2022. Saray Ramírez participó en el reality El Monte Huashan, única superviviente que logró escapar con vida. En un agujero del suelo finlandés vivía Naviru Shorno, un hobbit. Pero no se trataba de un agujero sucio, húmedo, repugnante, con restos de gusanos y olor a fango. Ni tampoco era un agujero seco, desnudo y arenoso, sin nada en qué sentarse o qué comer. Era un hogar lleno de música, paredes naranjas y olor a comida. Deliciosa comida preparada por él mismo. Y libros, muchos libros. Si uno se detenía frente a los estantes, podía ver nombres como el de Stephen King, el de J.K. Rowling, y más, mucho más. Este hobbit leía más de 100 libros al año. También había una mesa, con notas escritas a mano que decían, como un cielo sin estrellas y cuando lluevan elefantes. Y debajo, apuntado en amarillo, ya a la venta en Amazon. Y dibujos de auroras boreales, besos en el aire y algo un poco inquietante, insultos. Una lista eterna de insultos que dejaría ojiplático a cualquiera. Chupacables, botarate, bebecharcos, comechapas, surumbático. Parece que una tal Magma del Nido Quijano tiene muy mal carácter. Pero lo que más abundaba en la vivienda de este adorable hobbit era arte. Un arte bello, noble, profundo. Y humor. Láminas y láminas de humor. Cuando uno visitaba a Naviru Shorno, se sentía como en casa. Cuando uno lo abrazaba, aprendía la palabra amistad. Nigromantes Literarios, un programa dedicado al apasionante mundo de los libros y mucho más, con Saray Ramírez y Naviru Shorno. Muy buenas, queridos nigromantes, bienvenidos una quincena más a un nuevo programa de Nigromantes Literarios. Y bueno, este ya es el antepenúltimo programa de este año y de esta segunda temporada. Y antes de entrar en materia, voy a saludar a mi queridísima compañera Saray Ramírez. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas Naviru, muy buenas guapérrimos. Nada, otro programa de Nigromantes Literarios a la espalda, ya se dice pronto, pero llevamos aquí 2 temporadas buenas de programas, vamos, muy curiosos, y nosotros en nuestra salsa haciendo locuras y más locuras. Y aquí normalmente hablamos de novelas de ficción, pero hoy entramos de lleno en un terreno muy diferente, ¿no? Sí, yo me atrevería a decir hasta en un terreno pantanoso, porque te lo creas o no, en toda mi vida solo me he leído 4 biografías y son las que traigo. O sea, así te lo digo. Hombre, yo creo que las biografías son un buen modo de acceder a la literatura, ¿eh? Yo estoy segura de que mucha gente con intereses relacionados con la música, el cine, el deporte, la historia incluso, estarían encantados de conocer en profundidad figuras importantes en estos registros. Y bueno, a donde quiero llegar es que cuando nos centramos en temas que nos gustan es más fácil sumergirnos en un libro, así que sí. Si son perezosos y, no sé, tienes esto de, no, es que no me gusta leer mucho, me cuesta y demás, no hay géneros que me gusten, pues a lo mejor las biografías son un buen punto de partida. Sí, y más ahora que hoy día muchos influencers y youtubers tienen su propia biografía, ¿no? Y muchos fans se la acaban comprando y es el único libro que se han leído, ¿no? Pues lo he leído alguna vez en comentarios de algún influencer. Pero bueno, creo que es bastante interesante. Nos tocaba hablar de esto porque nunca hemos hablado hasta ahora de biografía. Bueno, nunca hemos recomendado biografías. Y como pues nos gusta apuntar muchos libros en la lista interminable, pues vamos aquí seguramente a anotar unos cuantos más. Traemos 4 y 4. Si quieres empiezo yo, Saray. Sí, me parece perfecto. Voy a empezar a tomar notas, Navi. Vale, pues yo te traigo la primera biografía que leí en mi vida. Este libro se publicó en 2011 y se titula Yo, de Ricky Martin. Bueno, Ricky Martin, como supongo que sí que sabrás, ¿no? Pues es un cantante, nació el 24 de diciembre de 1971 en San Juan, Puerto Rico.
Y bueno, pues el libro tiene 320 páginas. Es un libro escrito de una forma muy sencilla y muy amena, la verdad. Diría que es apto para todos los públicos. Aunque, por supuesto, pues como he comentado antes, los que son amantes del artista pues lo van a disfrutar mucho más. Y es que no hay que olvidar, porque este cantante ha vendido más de 60 millones de discos de música. Una barbaridad, una barbaridad. En el libro podemos encontrar... Sí. En el libro podemos encontrar pues, sus comienzos musicales en el grupo Menudo, porque antes de alcanzar la fama internacionalmente con Living la Vida Loca, pues el artista ya había cosechado muchos éxitos a través de este grupo, ¿no? También nos explica un poco pues, los primeros batacazos con la realidad, ¿no? Sus primeros amores, el descubrimiento de su sexualidad, la paternidad, la lucha por intentar ayudar a los niños más desfavorecidos que sufren auténticas barbaridades como la trata, por ejemplo. O sea, hay algunos trozos del libro que son escalofriantes. Es muy fácil empatizar con el artista a lo largo del libro, ¿no? Hay momentos muy tristes en los que Ricky Martin pues, hace un ejercicio muy crudo de mostrarnos su realidad y los peores momentos de su vida. Y es que al final y al cabo lo que demuestra este libro es que todos los humanos somos iguales, con nuestro más, con nuestro menos, con más dinero, con menos dinero, con más glamour, con menos glamour, pero todos somos iguales, ¿no? Y esto pues se agradece mucho, ¿no? Porque a lo largo del libro pues Ricky Martin nos muestra sus miedos, sus inseguridades, sus pasiones, sus alegrías, la parte en la que tiene que luchar contra sí mismo, ¿no? Pues para aceptar su sexualidad, que lo hace, bueno, pues a través de la búsqueda espiritual, ¿no? Que lo lleva pues hasta la India, o sea, imagínate, ¿no? Pero bueno, es una parte muy emotiva, ¿no? Yo conecté mucho con esa parte, porque, bueno, es que claro, él durante muchos años, él ya sabía, ¿no? Que era homosexual, pero de cara a la galería, pues él era heterosexual. Para callar rumores, pues montaba paripés con modelos femeninos, ¿no? Modelos femeninas, ¿no? Y esta es una parte muy triste, pues de la que él se arrepiente, ¿no? Y él, pues claro, tú imagínate, él sale a un concierto con miles de personas, tiene que salir sonriendo y por dentro él estaba llorando, ¿no? Porque a lo mejor estaba con un chico y tenía que hacerse fotos con una chica, ¿no? Y tiene momentos de estos que, o sea, durante muchos años ha habido una gran mentira, ¿no? Y esto está explicado en el libro, ¿no? Y me parece algo pues muy positivo, sobre todo pues para personas en la misma posición que él, no de éxito, pero sí que viven esa mentira, pues que al final no estamos solos, ¿no? Que somos muchas las personas que hemos sufrido lo mismo o van a sufrir lo mismo. Y siempre es importante que una persona como Ricky Martin, ¿no? De nombre, pues diga lo que ha pasado, ¿no? Como puntos negativos del libro, pues bueno, el libro tiene un poquito de rollo zen que bueno, que esto imagino pues que se lo diría al editor, ¿no? Para que fuera más comercial, pero bueno, son momentos así un poco como Paulo Coelho, sin decir nada malo de Paulo Coelho, ¿no? Pero sí que tiene un poco así que a mí me chirrió un poquito, ¿no? Y luego, porque es un poco como, ¿sabes? Algunos pasajes como si fuera un poco de autoayuda, ¿vale? Y luego también me faltó profundidad. Profundidad no en cuanto a sentimientos de él, sino profundidad en detalles, en salseo, en tomate frito, ¿sabes? Que seguro que podría habernos contado un montón de cotilleos sabrosos, pero no, el libro se centra en él, es sobre todo en su mundo interior, ¿no? También, por ejemplo, cuando estuvo en el grupo Menudo, que yo no tenía ni idea de que estuvo en ese grupo, ¿no? Cosechó mucho éxito. Vendría a ser algo como Parchís en España, por así decirlo. Y bueno, nos cuenta algunas barbaridades que pasó. O sea, él no vivió una adolescencia normal, ¿sabes? Porque como él alcanzó el éxito de muy pequeñito, pues claro, esa infancia que tú o que yo o que cualquier negromante ha tenido, él no la ha vivido de esta forma, ¿no? Y eso es algo que también pues es un poco triste, ¿no? Pero vamos, en línea general me gustó mucho el libro. Y yo no soy muy fan de Ricky Martin, la verdad, pero bueno, me leí el libro porque yo como soy gay, pues que quería leerlo. Y la verdad que me ayudó mucho el libro, me gustó mucho y a partir de esta lectura me gusta más su música. Es curioso, ¿no? Porque yo cuando conocí a Ricky Martin me dio la sensación de que era una persona que estaba triste. Hace muchísimos años de esto, ¿no? Y con las últimas apariciones públicas suyas, lo veo radiante al tipo. Yo en aquel momento lo pensé. Yo pensé, digo, este chico está pasando por un buen momento.
Me pareció alguien angustiado, que estaba tratando de esforzarse por dar su mejor cara, pero no estaba bien. O sea, eso fue lo que yo percibí y estábamos... Pues eso es lo que narra en el libro, de que durante muchos años... Es que me ha llamado la atención que lo dijeras porque fue un pensamiento que tuve en ese instante y me dio la sensación de que a pesar de todo lo que había a su alrededor, bueno, pues entendemos, ¿no? Toda esa gloria, toda esa popularidad y cosas con las que sueña mucha gente sin saber que todo tiene un lado malo, ¿no? Y tuve la sensación de estar hablando con honestidad, lo digo, con un niño que se sentía un poco triste y solo, ¿no? Y me alegra mucho ver que ha hecho un ejercicio así, ¿no? De autoaceptación. Bueno, y ahora ya está donde sea, ahora pues ha adoptado varios hijos, está casado, es bastante feliz y le va todo muy bien. Así que bueno, pues fantástico, el libro un poco terapéutico también, ¿no? Esta biografía. Sí, tenía esa parte de un poco de autoayuda que a mí es la que más... ¿Sabes? Como el libro nos da a entender un poco que, bueno, que al final... si lo persigues, pues siempre vas a alcanzar la felicidad. Que es en parte verdad, pero no siempre es así. La vida real pues tiene finales de todo tipo, felices, tristes... Y siempre nos vamos a encontrar con muchas piedras en el camino, eso es completamente lógico, eso, claro. ¿No? Pero en el caso de Ricky Martin lo que pasa es que uno lo asociaba en aquella época a fiesta, ¿no? Porque la música de Ricky Martin era muy alegre, él también, las apariciones públicas que hacía en televisión, pues siempre estaba tan sonriente, tan guapo, ¿no? Y demás. Nunca te imaginas o nunca te paras a pensar en que como ser humano también tendrá pues sus momentos bajos, ¿no? En fin, en cualquier caso me apunto este libro y me alegro enormemente de que Ricky haya encontrado su paz, ¿no? Personal. Vamos a otra biografía, si te parece, Navi. Venga, esta no me la he leído yo, así que me la tendré que apuntar. En Mis 13, de Millán Salcedo. ¿Quién no conoce a los míticos Martes y 13? Que lograron reunir a millones de familias frente al televisor cada Nochevieja, deseando ver sus desternillantes puestas en escena. Creo que se podría decir que este dúo forma parte ya de la cultura de nuestro país, que reinventó el humor y que hizo felices a muchas personas, ¿no? Yo siempre fui muy de Millán, me parece un tipo muy especial y cuando leí este libro me conquistó aún más, porque creo que aquí practica una honestidad preciosa, vestida como no de ese talento suyo que no deja impasible a nadie, ¿no? Por lo pronto, decir que Mis 13 no es un libro sobre la trayectoria de Martes y 13, como debieron pensar todos los que se compraron el libro. Evidentemente hay parte de la historia de estos dos cómicos, ¿no? Porque tantos años trabajando juntos, pues es lógico que se mencione en un libro autobiográfico. Pero a mí lo que me gustó de este título es que Millán nos permite conocerlo un poco más en profundidad. Y créanme, hay episodios de la vida de este hombre que son muy duros y él los traslada desde una perspectiva muy original, ¿no? Nos habla de eventos que le marcaron, como la mili, la relación con su madre, sus inseguridades. De hecho, cuenta un par de anécdotas relacionadas con su imagen física y cómo esto le perjudicaba. Y luego ya se centra en su faceta como actor, con todos los inconvenientes que a veces acarrea la profesión. Pero de verdad está tan bien planteado que es un viaje por la vida de Millán lleno de aciertos, con fragmentos emotivos a ratos. Creo que el ritmo del libro es estupendo, te va descubriendo las cosas con una narrativa bastante ágil y el sentido del humor súper potente. Vamos, es inevitable reír en voz alta mientras se lee. El libro no estuvo carente de morbo, aunque sinceramente creo que Millán no tuvo la intención de romper ninguno de los mitos alrededor de Martes y 13. Por supuesto pienso que a nivel promocional fue muy acertado ponerle ese título, En Mis 13, y evidentemente muchos esperaban encontrar ese motivo que hizo que el dúo acabara separándose. Y aunque él no se moja diciendo con claridad cuál es el detonante, ¿no? Si se produjo alguna fisura en la amistad o... Sí que es cierto que tú como lector, si aplicas un mínimo de psicología, te das cuenta de que sobre todo hubo mucho cansancio entre estos dos profesionales, ¿no? Aún así creo que Millán es muy correcto. En ningún momento dice nada malo de nadie. Y para mí hay una frase que deja todo claro, ¿no? Una frase contundente. Y es, decidimos que cuanto menos nos viéramos, menos discutiríamos. En Mis 13, una autobiografía genuina, qué duda cabe. La recomiendo totalmente. Es un libro súper divertido y te hace reflexionar, te hace pensar muchas cosas, sobre todo cuando has disfrutado tanto del trabajo de personalidades públicas, ¿no? Antes un poco lo comentábamos con Ricky Martin, pues ahora con gente que nos ha hecho reír tantas veces, ¿no? Como es el caso de Martes y 13. Y descubrir que son sujetos normales y corrientes que tienen sus miserias personales también
Además, Sí. de algún modo te acerca también más a la figura, digamos, pública, ¿no? En el caso de Millán, es que además, es que yo con Millán, Millán es que lo veo aparecer y ya me río. Es increíble la fuerza escénica que tiene este tipo, ¿no? Y a mí me gustó mucho este libro, ¿eh? Lo he leído varias veces, de hecho, y ya sabes que a mí no me van mucho las relecturas. No. Y este en particular sí lo he leído varias veces. Es interesante, te hace tener una perspectiva distinta de lo que son las profesiones cómicas, dramáticas, o sea, de los actores, de los cantantes, de la gente del mundo del espectáculo. Y te hace verlos pues como lo que son, seres humanos, con sus rollos personales, ¿no? Está Pues muy habrá bien, que leerlo. te va a gustar. A mí me gustaba mucho Martes y 13. Yo soy un poquito más de los morancos. No sé, siempre me hacía mucha gracia cuando se disfrazaban de Antonia. Bueno, porque a mis abuelos también les gustaba más, ¿no? Pero también como Martes y 13 me reía mucho con el Dígamelo, que yo lo sigo diciendo todavía. O sea, a estas alturas sigo todavía. Bueno, son parte de la cultura de este país, ¿no? Cambiaron hasta la forma de hablar de mucha gente. Sí. O sea, esto es un mundo aparte, podríamos hablar de Martes y 13 largo y tendido. ¿Qué más? ¿Qué otra biografía nos traes, Navi? Pues bueno, yo ahora os traigo una biografía de un personaje mega conocido que todo el mundo conoce y es Steve Jobs. La biografía oficial por Walter Isaacson, que el hombre pues empezó a hacer la biografía cuando Steve Jobs todavía estaba vivo, ¿no? Y Steve Jobs le dijo que se ciñera a los hechos, o sea, que no tuviera miedo por decir algo, ¿sabes? Algo, porque dice, no, yo no tengo nada que ocultar, así que no te cortes en hacer la biografía. Steve Jobs pues nació un 24 de febrero de 1955 y murió un 5 de octubre de 2011 a la edad de 55 años de cáncer de páncreas. La verdad que llevaba bastantes años con esta enfermedad, y el libro se publicó en 2010 y tiene alrededor de unas 700 páginas, o sea que no es un libro... Cortito no es. No, cortito no es. La biografía, pues bueno, la sinopsis nos dice que es la biografía definitiva de Steve Jobs. Él fue fundador de Apple, escrita con su colaboración. Más de 40 entrevistas con gente relacionada de Steve Jobs, más de un centenar de personas de su entorno, familiares, amigos, adversarios, colegas, ¿no? Y es así decirlo, pues como la biografía definitiva, ¿no? De uno de los iconos indiscutibles de nuestro tiempo. El genio cuya creatividad, energía y perfeccionismo revolucionaron 6 industrias: informática, películas de animación, música, teléfonos, tabletas y edición digital. Y bueno, así el libro... bueno, es un libro muy completo. También me recordó un poco, mientras lo leía, un poco con partes de... un poco de autoayuda, ¿no? Porque... Se puede decir que es un libro de superación personal, ¿no? Porque, pues, Jobs, o sea, él fue despedido de su propia empresa. O sea, esto no sé si nos acordamos, pero a él lo llegaron a despedir de su propia empresa, ¿no? Y él no se dio por vencido, él, pues, continuó con su deseo, pues, de trabajar, ¿no? De dejar su marca en el mundo, ¿no? Y construyó otra empresa que se llama Next. Luego se fue a trabajar a Pixar, ¿no? Que llevó, pues, la industria del cine animado, pues, a niveles impensables, ¿no? Luego se reconcilió un poco con los directivos de Apple y volvió otra vez a Apple, ¿no? Pero es muy curioso, ¿no? Que él, o sea, él creó la empresa y lo echaron, ¿no? Porque no estaba muy de acuerdo con... Me ha sorprendido el dato, yo no lo desconocía, no sabía esto. Pues sí, lo echaron de Apple, o sea, es que es muy fuerte. Luego lo volvieron, ¿no? Pero bueno, que él nunca se rindió, ¿no? Él luego creó una empresa nueva, luego estuvo en Pixar, ¿no? O sea... Y bueno, la verdad que su infancia pues fue bastante dura. Luego también en la biografía pues tenemos cosas, por ejemplo, como esto lo dijo él, ¿no? Pues he hecho muchas cosas de las que no me siento orgulloso, como dejar a mi novia embarazada a los 23 años y cómo me comporté entonces, pero no hay ningún cadáver en su armario, ¿no? Por eso él dijo que no tenía miedo de ninguna repercusión que pudiera entrevistar a cualquier persona. Y bueno, así en líneas generales, claro, yo nunca he tenido... Bueno, este año sí es la primera vez que me he comprado algo de Apple. O sea, hasta este año yo nunca... Y bueno, me regalaron el libro. No sabían qué regalarme ni me regalaron el libro. Me lo leí. ¿Un libro? Para alguien que lee más de 100 libros al año, ¿qué le podemos regalar? Un libro. Un libro. Y bueno, sí que hubo... Claro, yo no conocía muy bien quién era Steve Jobs. O sea, tengo que ser sincero. O sea, yo sabía quién era, pero no
Entonces, claro, a mí pues el libro en su momento no me hizo ni fu ni fa, porque no... Ya te digo. Pero a partir de leerlo, pues lo fui intercalando la lectura con otros libros, tengo que decirlo, porque se me hizo un poco pesado. Hombre, 700 páginas. Y claro, al no ser ficción, ¿sabes? Por eso se me hizo un poco más pesado, porque... claro, a lo mejor ahora lo leo del tirón. Pero por aquel entonces, pues no es... Porque creo que me lo leí cuando sacaron el libro, o sea, hace ya 11 años o así. Y recuerdo eso, pero en líneas generales me gustó porque, bueno, por lo mismo que hemos comentado antes, ¿no? Que te acerca la figura, ¿no? De una persona que ves inalcanzable, ¿no? Y te lo muestra, pues, cómo es por dentro, ¿no? Y es un libro muy humano, ¿sabes? Hay momentos pues, cotidianos. Recuerdo en algunas entrevistas que nos decían momentos cotidianos, momentos tontos, ¿no? Que claro, no cabe en tu mente que una persona así, ¿sabes? Tenga un momento tan igual que tú, ¿no? Ya. Y al final lo que hacen las biografías de este tipo es que, bueno, te acercan ese ídolo, ese mito, ¿no? Como si lo tuvieras al lado. Al final todos somos iguales. Hombre, la pregunta aquí es, vale, dejó a su novia embarazada cuando tenía 23 años, ¿se encargó de su hijo? ¿O sí, claro. ¿Eso lo comentan en el libro también? Al principio no, pero bueno, luego ya cuando tiene un poco más de madurez, pues sí, claro, se hace responsable y todo. Ay, qué historias, ¿eh? Sí. En fin, bueno, pues otro título más que leer. No sé yo si podré dedicarme a leer las 700 páginas del tirón, pero lo iré intercalando también con otros trabajos seguramente. Pues pasamos a unas figuras ilustres dentro del mundo de la música. El título del libro es Is This the Real Life? The Untold Story of Queen, de Mark Blake. Podría decirse que Mark Blake es un experto a la hora de escribir biografías de estrellas musicales, entre las que destaca la del grupo Pink Floyd, un trabajo que vendió lo más grande en su momento, pero con Is This the Real Life, que trata sobre la trayectoria de Queen, el tipo se salió por banda. Es difícil, tremendamente difícil, que a día de hoy exista alguien que no haya escuchado algún tema de Queen. Servidora de fanática, sobre todo de Freddie, bueno, en lo personal y saliéndonos del patrón literario un poquito, he de decir que para mí no hay nadie con una voz como la suya y tampoco con ese nivel de entrega escénica. Creo que por eso era tan magnético y vibrante. Y siento que su pérdida supuso un enorme agujero en la industria musical y en el corazón de mucha gente, entre la que me incluyo. Así que, como se imaginarán, me resultó irresistible este título. La importancia de Queen en el mundo del rock es innegable. Freddie murió en 1991 y en ese momento el grupo supo que no podría continuar el proyecto sin él. Un poco por lo que decía antes, ¿no? Porque era un sujeto insustituible. Sin embargo, a día de hoy, el grupo sigue contando con hordas y hordas de seguidores. Lo de que Queen se quedara cojo fue una pena, porque tanto Brian May como Roger Taylor son dos músicos de gran talento. Y junto a Freddie lograron un equipo perfecto, ¿no? Desde el plano musical, pasando por las letras de las canciones. Hay cócteles que funcionan muy bien con pocos ingredientes, pero estos ingredientes no se pueden cambiar por otros, ¿no? Y esto puede ser tan bendición como desgracia. En el libro de Mark Blake hay un compendio de anécdotas, orígenes del grupo, análisis de la personalidad de todos ellos y una exposición muy honesta sobre la influencia cultural que Queen ha supuesto para la música y en general para la cultura, ¿no? Porque digamos que entre éxitos, fama y artículos plagados de escandalosos comentarios, la música que hacía Queen aportó cambios al mercado, ¿no? Bueno, su caso fue una reinvención tras otra, nunca se quedaron anclados en un solo sonido y las influencias artísticas, sobre todo en el caso de Freddie, enriquecieron mucho la corriente musical de la época. Bueno, ¿y por qué es tan interesante esta biografía y no cualquier otra que también hable de Queen? Pues porque aparte de la experiencia del autor en lides musicales, de moverse entre artistas del gremio y demás, Blake hizo un trabajo de documentación perfecto. Habló con Brian May y con Roger Taylor durante años para conocer en profundidad la historia del grupo. Revisó entrevistas en las que salían otros componentes antiguos de Queen, porque claro, Brian May toca la guitarra, Roger Taylor la batería y Freddie el piano, así que para completar el equipo hacían falta bajistas y por el grupo han pasado algunos. Pero Blake no se quedó aquí, sino que indagó hasta la época estudiantil de Freddie, habló con los compañeros suyos del colegio, de cuando aún tenía la identidad de Farrokh Bulsara, para comprender ese cambio de chico más bien tímido al extravagante Freddie Mercury. En fin, que absorbió todo cuanto tenía que ver con este fantástico grupo desde las raíces más profundas. Creo que ningún amante de la música debe perderse este libro. Eso sí, en el momento en que yo lo leí solo estaba en inglés. De hecho, este es uno de los pocos libros que he leído en otro idioma que no sea español. Y fue porque me generó mucho interés.
Si está traducido, yo por lo menos no lo he encontrado. De todos modos, salió en 2010, me parece, y quizá ahora sí esté disponible para hispanohablantes. Pues bueno, yo prefiero leer en español, la verdad. Yo también. Alguna vez he leído en inglés y no me cuesta seguir el ritmo, me cansa, por así decirlo. Sí, porque además si hay algunas expresiones hechas que igual uno no controla y tienes que estar buscando continuamente, ¿no? Por eso, sobre todo por los phrase verbs, no me sé todos, hay cientos y cientos y no... Yo que soy muy friki de Queen, necesitaba leerlo. No, claro, si sacan una... Bueno, iba a decir si sacan una de Shakira, pero sería en español. Bueno, todo se andará, ¿eh? Que Shakira también, cuando se lanzó al mercado internacional, hizo muchísimos trabajos en inglés, ¿no? Sí, también puede ser. Bueno. Pues nos vamos de Queen, nos vamos a un 23 de abril de 1564. Otro británico. Porque aquí es donde nace William Shakespeare, fue dramaturgo, poeta, actor, y falleció a la edad de 52 años el 3 de mayo de 1616, aunque vamos a decir que lo hizo un 23 de abril, ¿no? Para quedar más. Para quedar más. Y bueno, pues este libro lo escribió Bill Bryson. Y bueno, pues la sinopsis vendría a ser como Bill Bryson, célebre en todo el mundo por su Una breve historia de casi todo, aborda ahora un enigma mayúsculo, la personalidad de William Shakespeare. De Hamlet, Otelo, el rey Lear, Macbeth, conocemos mucho, pero del ser humano que los concibió apenas sabemos nada. Armado de un sano sentido y de su admirado don comunicativo, Bryson examina datos, suposiciones y mitos para trazar una semblanza lo más precisa posible del dramaturgo y poeta de Stratford upon Avon. El resultado es una fascinante indagación en la vida hasta donde alcanza la certidumbre y el tiempo de Shakespeare. Bryson evoca la Inglaterra isabelina con el azote de la peste, su expansionismo imperialista, la emergente capital londinense y los usos y costumbres del mundo teatral. Todo ello sin caer nunca en la pedantería académica, muy al contrario, el estilo ágil y ameno salpicado de muchos elementos humorísticos y la voluntad de componer un texto conciso y directo nos brindan una lectura apasionante. Hay que decir que este libro tiene solo 160 páginas, es un libro muy, muy corto. ¿No te esperarías eso de un libro de Shakespeare, que hable de Shakespeare? Claro, pero es que aquí viene todo lo interesante, porque es que la intención del autor era recopilar toda la información verídica que se tiene de Shakespeare, es decir, que sea totalmente cierta, sin suposiciones, ¿sabes? Sin divagaciones. Y claro, toda la información verídica pues dio para 160 páginas y tengo que decir que la letra era bastante grande. Sí, o sea que en realidad es menos. Bueno, a ver, son 160 páginas, pero claro, con una fuente... Una tipografía para personas con falta de vista, ¿no? Exacto, con una tipografía más pequeña, pues hubieran sido bastante menos. Pero claro, pues por eso, ¿no? Porque muchas de las cosas que sabemos de Shakespeare las suponemos, pero no es 100% seguro, ¿no? Entonces, él quería hacer una biografía pues que fuera lo más cierta posible, por así decirlo, ¿no? Algo que descubrí a través de este libro y que quiero compartir aquí es que, pues, aunque hay cientos de imágenes de Shakespeare, ¿vale? La realidad es que solo existen 3 imágenes que supuestamente lo representan. El retrato de Chandos, que fue el primer retrato que compró la National Portrait Gallery de Londres, el grabado de First Folio, que apenas parece una caricatura, y el busto pintado en la iglesia La Santísima Trinidad de Stratford, que un loco pues decidió pintar en blanco, ¿no? Y otro lo restauró, a ver si lo digo esto bien, Ecce Homo Borja, ¿no? Y, o sea, es importante destacar que solo existen estos 3 retratos, los demás se pueden considerar falsos o son imágenes a partir de estos 3, ¿sabes? O sea, que es que esto pues me quedó bastante, me chocó, ¿no? Y otro dato que recoge el libro es que esto, aquí vas a flipar, porque esto es para flipar, es muy estremecedor, es que, o sea, de todo lo que conocemos de Shakespeare, el 5% son hechos probados y el 95% conjeturas. ¿Sí? ¿Tanto? Sí. O sea, es que, por ejemplo, hasta el lugar de su nacimiento no es seguro. O sea, sí que sabemos, por ejemplo, dónde lo bautizaron, en la iglesia en la que se bautizó, pero dónde nació con exactitud no forma parte del 95%. O sea, imagínate. Hay que añadir también que muchas de las cosas
que no sabemos con total exactitud es porque en 1666 hubo un incendio en Londres y se destruyeron muchísimos documentos en los que habían pues muchas cosas de Shakespeare, ¿no? También hay que decir que si nos vamos a otro autor de la misma época, pues vamos a tener los mismos problemas que tenemos con Shakespeare. O sea, no solo pasa con este autor, es por la época. También pues destacar que el autor pues no empezó a lograr la fama esta que tiene hasta el siglo XVIII, ¿no? Y esto también es un añadido, ¿sabes? Si hubiera tenido fama desde el momento pues, en el que estaba vivo, en el que muere, pues quizás hubieran llegado muchísimas más cosas. Pero como no alcanzó la fama hasta el siglo XVIII, cuando la gente empezó a preguntar quién es Shakespeare, ya no quedaba nadie vivo, ¿sabes? Que lo conociera en persona. Y claro, esto también pues añade que, claro, yo lo que sé porque me lo ha contado esta persona que ya no está. Entonces, claro, esto es como el teléfono. Al final claro, la se información... enturbia toda esa información, claro. Y claro, esta biografía pues me parece muy interesante porque al menos pues todo lo que hay supuestamente es todo verídico, no como otras biografías que, bueno, el autor da por supuesto, pero aquí pues por eso el libro es más cortito. Pero bueno, es un libro muy interesante y la verdad que muy entretenido. Pues vamos tomando nota, Navi. Shakespeare de Bill Bryson. Sí. Yo es que tengo aquí los posits y voy apuntando titulillos. Estoy apuntando libros. Bueno, pues pasamos de un escritor a otro. La Arboleda Perdida, Rafael Alberti. Yo nunca pensé que la lectura de las memorias de un poeta como Alberti me iba a atrapar tanto. Y tengo que decir que muchos de sus fragmentos me sacudieron porque me vi muy reflejada en algunos puntos. Todos sabemos quién es Rafael Alberti y lo que supuso para la literatura española, en particular para la poesía. Y aunque este libro se sale un poquito de sus tendencias creativas, es un trabajo contundente. Aquí nos vamos a encontrar anécdotas, algunas muy tristes, otras de lo más inspiradoras. Y creo que el punto más interesante del libro son las relaciones entre artistas de la época. Recordemos que Alberti vivió pleno proceso de la generación del 27, etapa en la que salieron creadores de diferentes gremios, escritores como Luis Cernuda, Vicente Aleixandre, García Lorca, de quien Alberti hace un retrato muy especial, por cierto, Damaso Alonso. También se habla de los hermanos Machado, de Juan Ramón Jiménez, pero además hay hueco para otra disciplina. Destacada aparición en el libro de Salvador Dalí. Es que Alberti lo describe como un sujeto muy ingenioso y divertido. También habla de Luis Buñuel. Hay muchas referencias artísticas en esta obra y no es de extrañar porque la vanguardia supuso una explosión de creadores en muchos ámbitos. Se produce un cambio estético y dramático, ¿no? En la pintura, en literatura, en cine, en diseño de moda. Y Alberti vivió todo eso, ¿no? en primera persona. Se empapó de una corriente de ricos cambios sociales, culturales, y eso se nota en los trabajos literarios. Lo que sí me llamó mucho la atención, y es algo que igual ya he comentado antes, es que Alberti no se inició en el mundo de la cultura como escritor. Alberti soñaba con pintar, esa era su verdadera vocación. Y la verdad es que me pareció una apertura emocional muy valiente hablar de los sentimientos de frustración que sentía al no poder aspirar a ser quien realmente él quería, ¿no? En el plano de la pintura. Y el modo en que llegan las letras como un registro sanador me pareció lo mejor del libro. No hay mucho más que contar de este trabajo porque entonces entraríamos en spoilers. Pero si les llama a la cultura española, los inicios de artistas tan reconocidos de la generación del 27 o quieren descubrir ese lado más profundo de Rafael Alberti, este es un libro recomendable. Es un libro muy sensible, eso sí. Muy bien, pues otro libro apuntado. Además escrito por el propio... Claro, es que... Bueno, a ver, que hasta cierto punto uno siempre puede edulcorar algunos momentos, pero ¿quién mejor que uno, no? Para saber de su vida, supongo, ¿no? que todo depende de lo que busques también en la historia. Si buscas una verdad muy cruda, es posible que igual un autor quiera respetar esa parte de su intimidad y no compartirla con... O sea, digamos el protagonista a lo mejor no quiere compartirla con el resto y alguien que se dedica a hacer una historia sí busca eso porque sabe que es lo que al lector le interesa, ¿no? Claro, es que al final cuando uno hace una biografía externa, pues busca el tomate, por así decirlo, ¿no? El tomate. El tomate. Y claro, el autor, a no ser que le dé todo igual y diga, mira... Además, es que Alberti escribió esto estando en el exilio, ¿sabes? Él fue exiliado, él se marchó a Argentina, me parece. Y desde ahí escribió el libro en diferentes años. O sea, él escribía partes del libro y lo dejaba durante años. Y luego, quiero decir que es una obra que tardó en hacerse mucho tiempo.
es una de estas sopas a fuego lento, ¿no? Como quien dice. Muy y bien. se nota los cambios de ánimo, ¿no? En el libro. Hay momentos que son muy pesados en el sentido, no que sea muy denso el trabajo, sino a nivel emocional. Hay una densidad y demás. Y otros en los que el escritor está en otra línea, ¿no? A mí me parece un libro que puede ser fascinante para aquellos que quieran saber un poco más sobre todo de la época artística, ¿no? De todas las tendencias de entonces. Es un libro completo, ¿eh? Muy bien, muy bien. Pues bueno, pues ahora si te parece bien nos vamos a Portland, Maine. Y es que el 21 de septiembre de 1947, me pongo nervioso y todo, fíjate, para hablar de él. Claro, todo lo que tenga que ver con este señor. Nace el increíble Stephen Edwin King, por favor, un aplauso. De ¡bravo! En la actualidad tiene 75 años y sigue publicando una media de 2 años por libro, y espero que durante muchísimos años más. Toco madera, cruzo los dedos. Bueno, yo voy a hablaros del libro de Todo sobre Stephen King, de Ariel Bossi. El libro pues, fue publicado en 2016, tiene 351 páginas y la sinopsis nos presenta así el libro. ¿Sabías que Stephen King repitió curso cuando era niño? ¿O que su primer empleo fue en una gasolinera? ¿Habías oído alguna vez que solo cobró $1 como anticipo por su novela Christine para que la editorial pudiese invertir dinero en autores noveles? Todo sobre Stephen King nos descubre a uno de los autores más prolíficos y de mayor éxito de nuestro tiempo. Una obra llena de curiosidades y material inédito, imprescindible para entender el mundo del escritor que popularizó la pasión por la lectura. Los primeros relatos que escribió de niño, sus poesías y novelas inacabadas, el viejo ejemplar de Lovecraft que marcó su vida, los objetos más buscados por los coleccionistas, el simbolismo de la Torre Oscura, su infancia en una caravana, etcétera, etcétera, etcétera. Parece muy interesante el libro, la verdad. A mí cuando me lo regalaron, pues imagínate, llorando de alegría. ¿Qué pasa cuando leí el libro? ¡Chan, chan, chan! ¿Te llevaste una decepción? Sí. O sea, sí. Debo decir que este libro pues no ahonda mucho en su vida personal. Es decir... Profesional, ¿no? O sea, digamos... Bueno, personal y profesional. O sea, muchas de las curiosidades que salen en el libro, pues casi cualquier fan de King ya las conoce, sobre todo porque notas de autor, ¿sabes? Yo siempre leo las notas de autor de Stephen King en sus libros, y sobre todo en los libros de relatos él explica muchas cosas de su vida. Pues o sea, el autor de este libro sacó esa información de las notas de autor del propio King. Entonces, claro, para una persona que haya leído todos los libros de King, pues no va a encontrar mucha información nueva, por así decirlo. Entiendo. O sea, hay muchos datos sobre su novela, referencias, las conexiones que tienen los libros entre sí. Pero ya te digo, o sea, si tú eres fan de Stephen King y te has leído todos sus libros, no vas a encontrar muchas cosas nuevas en este libro, ¿eh? Es más para alguien que vaya a descubrir a King ahora, ¿no? Exacto. Y claro, yo tengo que... Porque claro, ni siquiera le hace una entrevista al propio King o preguntar a su círculo cercano, ¿sabes? Todo el libro es información de los libros de Stephen King, por así decirlo. Entonces, claro, a mí pues me dejó un poquito chafado. Eso sí, como no quiero que os pase lo mismo, he estado investigando y os traigo pues unas cuantas curiosidades de la vida de Stephen King, ¿vale? Que no salen en el libro y las voy a compartir con vosotros. Si te parece bien, Sarai. Muy bien. Es que me quedaba con la espinilla de esto y digo, pues, ¿sabes? Tengo que... bueno, pues mira, por ejemplo, cuando Stephen King tenía 4 años, se encontraba jugando con un amigo cerca de las vías del tren. Pues bueno, Stephen King no lo recuerda muy bien esto, ¿no? Pero se ve que llegó a su casa tarde, pálido, con la cara blanca, no podía hablar, ¿no? Y su madre le preguntó qué le pasaba, ¿no? Y no entendía, ¿no? Porque Stephen King estaba en shock. Pues bueno, más tarde se descubrió pues que Stephen King estaba jugando con un amiguito y el amiguito fue arrollado por un tren. O sea, estaba cruzando las vías y murió delante de Stephen King. Stephen King lo vio. Lo que claro, Stephen King no recuerda este hecho. O sea, él tenía 4 años y claro, su madre, pues claro, más tarde, ¿no? Pues años más tarde, ¿no? Pues le contó, pues el día que murió tu amiguito, tú viniste a casa, ¿no? Entonces, claro, Stephen King cree que posiblemente él lo vio, pero no tiene ningún recuerdo. O sea, lo borró su mente. ¿El shock?
Sí. Luego, otra curiosidad, Stephen King y su familia pues vivían en Portland, Massachusetts, en un departamento muy pequeñito, ¿no? Y un día de la nada, su padre los abandonó en 1949, pero que se fue sin avisar y sin nada, o sea, los dejó. Stephen King tenía solo 2 años, ¿no? Y durante la siguiente década, pues tanto él como su hermano y su madre pues se mudaron constantemente a otras casas porque la situación financiera de su madre pues era catastrófica, ¿no? Y al final, pues a los 11 años es cuando encontraron el lugar definitivo en Maine. El padre, cuando se fue, dejó todo en la casa, o sea, no hizo ni la maleta, desapareció. Pues cuando se iban mudando de casa en casa, las cosas del padre pues se las iban llevando, ¿no? Y en estas cajas pues habían películas de terror, habían libros de terror, y Stephen King, pues claro, era lo único que tenía de su padre, ¿no? Entonces su pasión por el terror, por así decirlo, pues viene un poquito gracias al padre por haber dejado este tipo de cosas. O sea, es bastante interesante. ¿Qué más? Bueno, pues que tengo un montón. Voy a intentar decir una más y ya está. Bueno, esta me gusta. Stephen King le tenía miedo a una niñera. Ese es el titular. ¿Sí? Y esto nos cuenta King que, bueno, pues cuando era pequeñito, ¿no? Pues él vivía en Wisconsin, ¿no? Y tuvo una niñera llamada Eula. O Beula, no la recuerda muy bien. De ella habla en Mientras escribo, me parece. Sí. Sí, ¿no? Y bueno, pues esta mujer le hacía cosquillitas en los pies descalzos, bueno, hasta aquí es entrañable, le abrazaba muy fuerte hasta dejarlo sin aliento, esto ya no obstante, y le golpeaba en la cabeza. La mujer esta pues lo creía divertido, pero claro, Stephen King pues no lo veía divertido, ¿no? Y un día le dio de comer a Stephen King huevos fritos. Stephen King tenía 7 años, ¿no? Stephen King se enfermó y ella lo encerró en un armario. Y cuando la madre de Stephen King llegó, ¿no? Pues descubrió a la niñera dormida en el sillón y a Stephen King enfermo en el armario, llorando, aterrorizado. Pobre. Sí, ahora estoy recordando un poco el fragmento. No me acordaba de lo de los golpes en la cabeza, la verdad, pero lo del armario sí lo recordaba. Tremendo. Sí. Y aquí pues Stephen King pasó mucho miedo, pero bueno, también es muy curioso que es que a Stephen King le gustaba pasar miedo, o sea, él buscaba libros y películas que le hicieran pasar miedo, o sea, le gustaba la sensación, ¿sabes? De tener terror. Normalmente los niños huyen de eso, pues a él le gustaba, ¿no? Había un programa de radio que se llamaba La Dimensión Desconocida, ¿no? Que a su madre le encantaba escuchar y se lo prohibía a él y a su hermano. Pero Stephen King pues intentaba escucharlo. Y menudo siempre. el hermano también, el hermano. Y veró del hermano, sí. Y bueno, y ya la última curiosidad, que bueno, esta creo que todo fan o lector constante de Stephen King lo sabrá, ¿no? Y es que de todos los libros que hay un libro maldito, hay un libro prohibido, un libro descatalogado, ¿no? Y es que el propio King prohibió su reedición, ¿no? Estamos hablando del libro de Rabia. En este libro, ¿no? Pues hay un estudiante con problemas que sufre acoso escolar, ¿no? Y decide ir al colegio con una escopeta, coge una clase como rehén e incluso asesina a algunos estudiantes, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que a finales de los 90 se dieron 4 incidentes en que alumnos de preparatoria pues recrearon el mismo escenario del libro y dijeron que se habían inspirado por el libro de Rabia de Stephen King, y por esto Stephen King pues decidió no reeditarlo más y a día de hoy está descatalogado. El libro se vende en segunda mano por 400-500 euros, o sea, yo lo tenía y lo doné a una biblioteca. O sea, fíjate tú qué tonto, cuando me mudé aquí a Finlandia. Y se arrepiente un poco no de haberlo escrito, pero sí de haberlo publicado. No, y porque siempre se sintió un poco responsable del efecto que pudo causar en esos chicos, ¿no? La verdad que es una tragedia, aunque yo pienso que fue muy duro consigo mismo. Sí, yo creo que tarde o temprano hubiera pasado lo mismo con o sin el libro. Bueno, dice mucho de Stephen King, a fin de cuentas, ¿no? Sí. Porque podría haberse aprovechado de la popularidad en ese momento y vender muchos más ejemplares, ¿no? Y vender, exacto, porque ya te digo, estuve mirando en Wallapop a ver cuánto están y el más barato 500 euros. ¿Pero la versión en español también? Sí, están descatalogados.
Pues yo he visto, hombre, si hablamos de la primera edición, ¿no? Estamos hablando Claro, porque supongo yo que será la primera alguna... edición. Y igualmente no sé si por alguna editorial, pues por contrato hasta X años, podría venderlo, pero bueno, hasta donde yo sé, el libro está descatalogado. Qué cosas, ¿verdad? Hombre, tiene que ser muy impactante, ¿no? Escribir una novela y ser muy sangriento en tu novela porque te gusta, ¿no? Escribir la ficción y que luego alguien se siente inspirado para algo tan macabro. Sí, ¿no? sí. Yo desde luego tendría pesadillas. En fin, Stephen King, Papi King, tiene siempre un hueco especial en este programa. Nuestros seguidores más acérrimos ya lo saben. Pero pasamos de Papi King a otra biografía. El aviador, de Charles Hagan. Este libro nos habla en profundidad de Howard Hughes, que para quienes no lo conozcan fue un sujeto indispensable en el mundo de la aviación y la cinematografía. Hay una película basada en este trabajo, dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Leonardo DiCaprio, y se llama así, El aviador. Decir que la novela originalmente se llamaba La vida secreta de Howard Hughes y que con el éxito de la peli pasó a llamarse así, El aviador, ¿vale? Hagan nos narra algunos eventos cruciales de la vida de Howard o Sonny para los más allegados. Aquí nos vamos a encontrar una infancia bastante difícil. No fue por las carencias en lo económico. De hecho, Hughes heredó una inmensa fortuna por parte de su padre, un magnate del petróleo, sino porque la relación con sus dos progenitores fue áspera y muy, muy represora. La madre de Howard estaba obsesionada con los gérmenes, las enfermedades y demás, y esto produjo en su hijo graves problemas para socializar. Luego está el tema de que cualquier cosa que le pidiera a su padre, que como digo era un hombre forrado de dinero hasta las orejas, pues siempre recibía una negativa por respuesta, ¿no? Aunque esto quizá ayudó a que de alguna forma Howard tuviera iniciativas en la ingeniería. Porque una de esas cosas que pidió y que nunca recibió fue una motocicleta. El padre se negó a comprársela y él mismo a la edad de 13 años se construyó una motocicleta con 13 años. Flipa. Este es solo un ejemplo del ingenio y la capacidad de este sujeto que desde niño demostró tener unas cualidades extraordinarias, ¿no? ¿Qué hizo Howard Hughes con la herencia multimillonaria que percibió cuando sus padres fallecieron? Pues no siguió los pasos de la empresa familiar precisamente, sino que inició su propio proyecto. Él amaba dos cosas, el cine y la aviación. Por un lado se desarrolló como productor de cine y por otro se convirtió en socio mayoritario de una compañía aérea. Más allá de la apasionante vida que tuvo este hombre, les digo ya que no tuvo desperdicio. Vamos a mencionar algunas de las obras de Charles Hagan, el autor de esta impresionante biografía. Hagan tenía fijación por las celebridades relacionadas con el séptimo arte. Escribió acerca de Katharine Hepburn, Bette Davis, Errol Flynn, Lucille Ball y por si fuera poco también fue historiador, arqueólogo, poeta, editor, profesor de universidad, crítico de cine, en fin. Para no alargar el tema, este es un libro bien hecho, bien documentado. Es más, sirvió para aclarar algunos aspectos de la imagen de Howard Hughes, que hasta entonces había sido muy difusa, ¿no? Retrató sus luces y sombras de forma impecable. Y El aviador de Charles Hagan es una lectura muy, muy, muy recomendable. Una de las mejores biografías que he leído. Pues venga, otro libro para la saca. Bueno, y después de todas estas recomendaciones, Navi, creo que vamos a tener que ir despidiéndonos. ¿Pero qué tenemos para el próximo programa? Bueno, pues para el próximo programa vamos a analizar ya el último libro de esta temporada. Uh-huh. Y no va a ser otro que un clásico. ¿Sí? Y no va a ser otro que el libro de Jurassic Park. Ah, de Michael Crichton, ¿no? Sí. Apasionante el tema de los dinosaurios, así que no se lo pueden perder. Sí. Nos vemos en 2 semanas y hasta entonces ya saben, lean mucho. Sean felices. Has escuchado Nigromantes Literarios. No te olvides darle a like y suscribirte. ¡Gracias!